Pensando en plural. Sean bienvenidos a nuestro programa institucional en plural. Yo soy Reymi Chávez. Hoy estaremos abordando una rama muy especial del quehacer informativo, y es que estaremos hablando de la corresponsalía de guerra y el periodismo militar. Gustavo Alvarado, corresponsal de guerra y profesor de nuestra universidad, ahondará en el tema para todos aquellos quienes buscan una alternativa al periodismo informativo. Con esto iniciamos desde ya el programa del día de hoy. Mi nombre es Gustavo Andrés Alvarado, soy comunicador social, videógrafo, con certificación como enviado especial a conflictos de resistencia. Actualmente me desempeño, entre otras áreas de docencia y producción, como productor de un proyecto audiovisual para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hablar de corresponsales militares o de corresponsalía militar es algo un poquito extenso y poco preciso. Por un lado, para dejarlo claro, existen las corresponsalías militares. Un corresponsal militar es un periodista, comunicador social, que se dedica a la cobertura de las fuentes militares. En términos, vamos a hablar en el contexto nacional, en el contexto venezolano, un corresponsal militar es cualquier periodista de cualquier medio impreso audiovisual que entre sus roles, entre sus obligaciones para con su medio, está la cobertura de la noticia de carácter militar. Esto no necesariamente y no directamente implica la cobertura de conflictos armados. Esto implica que esta persona va a hacer la cobertura, va a hacer el registro, va a buscar la noticia que ocurre en el ámbito militar. Esto puede implicar, por un lado, o por ejemplo, mejor dicho, la cobertura de cambios de mando, traspasos de mando, la cobertura de alguna noticia importante, una nueva adquisición militar, un nuevo proyecto militar, alguna información que tuviese que ver, por ejemplo, con la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra insurgentes, es decir, una serie de noticias de origen militar, de carácter militar, pero que no implican una búsqueda especial de información, como sí ocurre en el contexto de las guerras, en el contexto de los enviados especiales a cubrir una conflagración. En este caso, ya sí estaríamos hablando no necesariamente, no precisamente de corresponsales militares, sino de corresponsales de guerra. Un corresponsal de guerra, propiamente dicho, es una persona certificada y acreditada para llevar a cabo la cobertura de una situación de conflicto armado entre una situación de conflicto armado entre dos o más facciones. Esto se puede dar de distintas maneras. Una de ellas es que un periodista X se ha enviado a cubrir un conflicto armado en una nación ajena a la persona. Podríamos tener como ejemplo particular el caso de Rolando Segura, creo que es el nombre, periodista de Telesur, de la cadena televisiva Telesur, que siendo cubano, trabajando para una cadena, un conglomerado suramericano caribeño, es enviado a cubrir un conflicto en un país africano. No hay ningún tipo de conexión entre este periodista o entre la cadena para la cual trabaja con las partes en conflicto a donde fue enviada. Entonces Telesur o CNN o BBC o FP o AFP tienen corresponsales enviados, en este ejemplo particular que es el caso libio, a cubrir la información desde los bastiones de las partes en conflicto. Algunos están cubriendo el conflicto desde Libia, otros están cubriendo el conflicto, por ejemplo, desde Benghazi, o desde los puntos en donde una de las facciones hace posesión del territorio y desde ahí comienza una replanificación de sus movimientos, de sus acciones. En este particular, el periodista y su cadena, por supuesto, son acreditados por ese ente, esa figura gubernamental o de poder que le va a dar
vamos a decirlo entre comillas, que le va a dar cobijo. Ejemplo particular, quien va a cubrir el conflicto de Libia en Trípoli, zona hasta hace poco controlada por el coronel Gaddafi, o el que va a cubrir la guerra de Irak del 2003 y la cubre desde Bagdad, antes de que caiga Bagdad a los invasores. Ellos están bajo el resguardo, son acreditados por los gobiernos de estos dos países. El periodista que va a cubrir en Irak en la guerra de 2003 o en la guerra del 91 es acreditado por el gobierno de Saddam Hussein para entonces, el gobierno de Irak. El que va a cubrir en Libia es acreditado por el gobierno para ese entonces de Gaddafi. Esto quiere decir que estas personas van a estar bajo la custodia, bajo el resguardo de estos entes y deben cumplir ciertas normativas, ciertos lineamientos impuestos por estos entes. Quizá esto vaya más allá de las utopías de la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero en un frente de guerra los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos tienen que ceñirse a las normas impuestas por la parte que le está dando el recibimiento, no por razones de cortesía ni nada por el estilo, sino por razones primero de seguridad para el periodista, para la cadena, y segundo por razones de seguridad de Estado para quien le está dando el recibimiento, el cobijo. Esto quiere decir entonces que se va a salir, o el equipo de prensa va a salir a hacer una cobertura o ir a buscar la noticia, por lo general está acompañado de un personal de seguridad que va a auditar, va a fiscalizar el trabajo que esta gente esté haciendo. Esto tomando en consideración también el hecho que se ha dado en varios escenarios de conflicto, que algunos periodistas trabajan con una doble función. Por un lado recoger noticias, pero por otro lado es personal de inteligencia de algún interés aparentemente ajeno al conflicto. Entonces, esta es una figura en la que el periodista es ajeno desde el punto de vista de su nacionalidad, desde el punto de vista de sus intereses, y esto también puede ser, entre comillas, esto también puede ser cuestionable, va a cubrir una guerra que le es ajena. Existe otra figura, que es cuando la guerra lo involucra a uno, al periodista, porque su nación es una de las partes en el conflicto. Ya para esto existen unas normativas, existen unas prerrogativas propias del Estado, al cual pertenece el periodista y al cual pertenece la Fuerza Armada, que le va a dar de alguna u otra forma recibimiento al periodista, si es que ese periodista va a formar parte de una unidad militar, va a ser asignado a una unidad militar. Y en este sentido el periodista, en el caso de ser un comunicador social civil no asimilado, no con cursos militares, pasa a trabajar siempre bajo la fiscalización de algún personal asignado para ello, para, por un lado, lo que decíamos anteriormente, por un lado, resguardar la seguridad de este periodista, pero por otro lado, evitar que el periodista con mala intención o con algún tipo de interés particular dé información que atente contra las necesidades de seguridad, de resguardo de la soberanía de la Fuerza Armada con la que está trabajando.